Dios les bendiga, hermanos. Soy la hermana Ale de la Iglesia El Oasis y esta es la tercera clase del curso Interpretación de los Sueños según la Biblia. Nuevamente les pido una disculpa porque la clase pasada se volvió a interrumpir la grabación intempestivamente. Sin embargo, les mandé una nota, pues ya la clase había concluido. Yo solamente les estaba recalcando la importancia de saber interpretar los sueños. Una de las razones por la que es importante, como les decía, es porque nadie se puede infiltrar en mis sueños. El enemigo no tiene esa capacidad a menos que yo abra puertas espirituales, tales como ir a ver una película de espantos o infiltrarme en el ocultismo. Entonces existe la posibilidad de que yo tenga pesadillas. Pero en el caso de los sueños proféticos no es posible. Y como les dije, es un medio por el que Dios nos habla, ya sea para advertirnos, revelarnos, amonestarnos, darnos instrucciones, etc. La clase pasada vimos sueños y acontecimientos relacionados con los números. Vamos a hacer un ejercicio para que ya quede bien fijo este tema y pasar a otra cosa. ¿Recuerdan que les dije que los números y su significado también pueden ser utilizados para discernir acontecimientos? Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio acerca de fechas relacionadas con el pueblo de Israel. Miren, en primer lugar vamos a ver el 29 de noviembre de 1947. ¿Qué sucedió este día? Pues este día la ONU emite un decreto en el que acepta que Israel sea un país y posea un territorio propio, por lo que Palestina se dividirá entre árabes y judíos. El número 29, si sumamos 9 más 2 nos da 2 y dijimos que el 2 representa la división. El mes de noviembre es el número 11avo, es el 11avo mes y dijimos que representa un acontecimiento incompleto o inconcluso. Y el año de 1947, si lo sumamos, nos da 3, que dijimos que 3 es la totalidad, por lo que esta fecha representa división total incompleta. Y vamos a ver por qué. Porque los árabes, cuando se emitió ese decreto, no estuvieron de acuerdo y empezaron a protestar. Posteriormente, el 14 de mayo de 1948, la ONU declara a Israel como un estado independiente. Es decir, se cumple la escritura de Isaías, donde el Señor crea un país o una nación en un solo día. Nace el país de Israel. Y miren, el día 14, si sumamos 4 más 1, nos da 5. El mes de mayo es el quinto mes, por lo que nos da 5. Y el año de 1948, si lo sumamos, nos da 4. Recordemos que el número 5 significa la gracia. Por esto, esta fecha significa la gracia confirmada, porque en dos sumas nos dio tanto en el día como en el mes nos dio 5 y en el año nos da 4. Recordemos que el número 4 es lo terrenal o la tierra, por lo que esta fecha significa la confirmación de la gracia para esta tierra. Pero como los países árabes que vivían a su alrededor no estaban de acuerdo, entonces un día después declaran la guerra a Israel. Esto es el 15 de mayo de 1948. Entonces, volvemos a sumar esta fecha. 5 y 1 nos da 6, que es número de hombre. El mes de mayo sigue siendo 5 y el año de 1948, 4. Esto quiere decir que el hombre interviene
en la gracia que el Señor dio a la tierra. El hombre a través porque les hacen la guerra a los israelitas. Así que el nacimiento de Israel ya no fue, bueno, sí fue por gracia, pero como el hombre intervino, tuvo que pelear por esa bendición. Finalmente, en abril de 1949, Israel gana la guerra y conquista un 26% más del territorio que originalmente se le había conferido. Otra vez, el 15 de los 15 meses de guerra fue originalmente causado por el hombre, porque si sumamos 1 más 5 nos da 6, y 6 es número de hombre. Finalmente, la victoria ocurrida en abril de 1949, abril dijimos que representa el número 4, que es lo terrenal, y el año de 1949 es igual al número 5. Esto significa que la tierra, el número 4 y la gracia, es decir, que Dios da gracia para la tierra, que traducido es paz, porque ese día el pueblo gana la guerra y obtiene la paz. Finalmente, el 5 de julio de 1950, la ONU proclamó una ley que se llamó Ley de Retorno, que daba a los judíos de todo el mundo el derecho a regresar a Israel. Esto también se conoció como la Operación Alfombra Mágica, porque todos los judíos, no importando el punto del planeta donde se encontraran, podían regresar y eran recibidos en ese territorio. Nuevamente vamos a analizar los números. El número 5, que es el día, significa la gracia. El mes de julio es el 7º mes y dijimos que el número 7 significa la perfección. Y el año de 1950, si sumamos todo, nos da el número 6, que significa hombre. Así que esta fecha significa gracia perfecta para el hombre. Díganme si no coincide con los acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento en Israel. Bueno, a continuación voy a compartir un testimonio de cómo el Señor un día me advirtió de un anatema que debería de sacar de mi casa a través de un sueño. Bueno, pues este sueño fue muy directo. No tuve que discernir nada, solamente oí una voz que me decía: saca ese anatema de tu casa. Entonces yo me levantaba de mi cama en sueños, caminaba hacia mi closet, abría un alajero negro y allí encontraba una moneda dorada. Pero no era una moneda que yo conociera, no era una moneda de las que normalmente gastamos. Esa moneda no tenía reverso. Bueno, era una moneda desconocida para mí y aparte no tenía reverso. De ambos lados era cara, o al parecer eran 2 monedas pegadas por la parte de atrás. Cuando desperté, me dirigí a ese lugar y busqué. Y efectivamente, mi sorpresa fue muy grande, porque ahí estaban esas 2 monedas pegadas que no tenían reverso y no se podían despegar. Yo me asusté mucho e inmediatamente me deshice de ese anatema. Lo metí en una bolsa y lo saqué a la basura. Nunca supe cómo llegó allí, ni cuál era su función o su finalidad. De seguro era un trabajo de hechicería. Pregunté a los integrantes de mi familia y nadie recuerda haberla visto, ni mucho menos haberla puesto ahí. Sin embargo, sé que Dios me salvó de algo usando para ello un sueño. Pero en este caso era un sueño directo, que yo no tenía que discernir nada, solamente obedecer la instrucción. A continuación vamos a ver los niveles de interpretación de los sueños. El primer nivel de interpretación es cuando las cosas no tienen que ser interpretadas, sino que Dios nos da la revelación de un sueño y ya, como en el ejemplo del testimonio anterior,
En la Biblia esto puede ser como cuando un ángel se le aparece a José, el esposo de María, y le dice que se vaya a Egipto porque tratarán de matar al niño Yeshua. Este sueño no tuvo que ser interpretado ni discernido, sino únicamente obedecido. Estos sueños por lo general se limitan a una advertencia o instrucción y solo hay que obedecerlos. Bueno, el segundo nivel de interpretación es cuando Dios habla en parábolas y entonces es cuando nos es útil saber el significado espiritual de cada cosa. Por ejemplo, un pastor de una iglesia puede soñar que, que está en un prado y tiene a su cuidado muchas ovejas pequeñas. Él las lleva a pastar, pero entonces comen plantas muy gruesas, parecidas a nopales. No tienen espinas, pero son muy gruesas, por lo que no las pueden digerir muy bien y enferman. Bueno, pues este es un sueño de advertencia para el pastor, en donde Dios le da a conocer a su siervo que las personas que ahí se congregan no son muy crecidas espiritualmente, por lo que las enseñanzas y predicaciones deben ser conceptos básicos de la Biblia adecuados a su edad espiritual, explicados con sencillez para que puedan ser de provecho en sus vidas, y no enseñanzas con gran contenido espiritual y parábolas que ellos no entiendan y que lejos de beneficiarlos les perjudiquen. Finalmente, está el nivel de interpretación 3, el que ya es muy complejo y que para interpretarlo aún se deben tener conocimientos seculares históricos y, por ejemplo, la visión de las 4 bestias que viene en el libro de Daniel o los acontecimientos en el libro de Apocalipsis. Bueno, hermanos, pues esto es todo. Oramos para que Dios nos dé revelaciones en sueños de acuerdo a nuestra estatura espiritual y que sean de provecho para nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y esperemos que nos oigamos pronto, si Dios lo permite. Gracias.